Hay mucho que te quiero decir, espero poderlo decir de la manera más apropiada posible, pero quiero decirte que he notado varias cosas, el Señor me ha hecho sentir varias cosas, pero yo quiero que sepas algo. Dios está convocando a su pueblo, a la gente que le ama, a la gente que ha rescatado con la sangre de Jesucristo. Él ha estado convocando al pueblo de Dios, el Señor ha estado convocando a su pueblo para que se acerquen a Él y una vez que estemos ahí, podamos ser enviados por Él y que la gente que no le conoce, le pueda conocer. Fíjate lo que te voy a decir. Yo le he estado preguntando al Señor, ya tiene tiempo, que le digo, Padre, ¿cómo le hacemos en una nación como la nuestra, donde la gran mayoría de las personas todavía, porque ya quizá las nuevas generaciones sea un poco diferente, pero todavía la mayoría de la gente se considera a sí misma una persona que cree en Jesucristo de alguna manera? Ajá. Y me refiero como Dios, porque siempre ha habido gente que cree en Jesucristo como una persona valiosa, como un profeta, como alguien interesante, pero la realidad es que a veces pasa que la gente sí cree que Jesús es Dios. Pero quiero decirte algo y ponme atención tú que me estás viendo. Hay el enemigo de nuestra alma que es real, que existe. Porque no ha hecho, sigue haciendo toda clase de cosas, artimañas y situaciones para tratar de cautivar a las personas, las almas. Quiero que entiendas o recuerdes, si es que ya lo sabes, que el asunto es que el diablo, Satanás, ¿quién es Satanás? Bueno, te lo recuerdo según las Escrituras, ¿verdad? Es un ángel caído. Un ángel especialmente creado con belleza y con fuerza y con poder y con muchas cosas para, por lo que se entiende, dirigir a una adoración celestial entre los ángeles y muchas cosas más, que de algún modo entró así como un pensamiento de autosuficiencia, donde él pensó que podía ocupar el lugar de Dios. Ajá. Y eso causó su pecado y su caída. Pero el asunto es que no cae solo, cae junto con otros ángeles, ¿no? Y esos son los ángeles caídos. Esos son los espíritus que vienen y hacen un montón de cosas en la tierra. Hasta la fecha siguen haciéndolo. Y su intención, según leemos en la Escritura, es robar, matar y destruir, dice Juan 10:10. El enemigo, el ladrón, viene a robar, matar y destruir. ¿Ok? Bueno, dentro de estas cosas que hace para robar, matar y destruir, ¿qué puede robar el diablo? Bueno, el diablo puede robar el alma. El diablo puede arrebatar el alma y llevársela al lugar que, por supuesto, el infierno no es un reino. El infierno es un lugar de tortura. Él sabe que está condenado, él lo sabe. Pero a pesar de que lo sabe, como es un ser eterno y así lo hizo Dios, igual que a nosotros, ¿verdad? Él cree, tiene la idea que puede hacer mucho más daño todavía, arrebatándole a Dios almas, que lo que Dios quiere es salvar. ¿Ok? Vamos a dejarlo un poquito ahí, pero es importante que lo entiendas. Es importante que comprendas que el enemigo lo que quiere es, de algún modo, ¿verdad?, tratar de arrebatarle a Dios todas las almas que puede. ¿Y sabes qué es lo peor? Que muchas veces sí lo logra. Pero lo más importante es saber, hay gente que piensa, sí, es que el diablo, que es muy malo, y sí es muy malo. Pero lo que quiero decir es, no siempre es tan evidente la maldad. Esa es la parte que quiero subrayar. La maldad tiene muchas caras, tiene muchas facetas. Y si el hombre no está vestido de entendimiento, de revelación, si no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Si no ha conocido a Dios y ha seguido sus propios pensamientos, sus propios caminos, anda en sus propias cosas, difícilmente puede distinguir la maldad. Difícilmente, casi es imposible. Si el Espíritu de Dios no lo hace en el hombre, en la persona, es difícil que la persona pueda entender la maldad. Eso lo estamos viviendo hoy. Hoy día es bien fácil para nosotros que entendemos cómo Dios describe las cosas, quién es Dios en realidad. Sabemos que Dios es el dador de vida. Jesucristo es la resurrección y la vida.
Entonces, claro que Dios no va a estar nunca de acuerdo con matar personas en ninguna forma, especialmente no a los niños en el vientre de su madre. ¿Sabes? Cuando lees en el Antiguo Testamento las guerras y cómo destruían las generaciones, precisamente mataban a las mujeres, les sacaban a los niños del vientre para que ya no quedara huella de las generaciones. Eso era una terrible maldición. Así lo puedes leer, para raer de la tierra todo registro de ese pueblo, de esa nación, ¿sí? Era una manera como los enemigos atacaban unos a otros, tratando de borrar la memoria del registro. Entonces, hoy día está pasando lo que la Biblia dice, que dice la palabra dice, no le llames a lo malo bueno y a lo bueno malo. Estoy poniendo un ejemplo de los muchos que hay, ¿no? Y entonces hay gente que está activamente trabajando día y noche en protestas, en manifestaciones para ir y promover la muerte de los niños en el vientre. Y te dicen toda clase de argumentos. Claro, desde su punto de vista todos son válidos, ¿verdad? Pero lo que no acaba de ser claro para ellos o para ellas, ¿verdad? Es que la vida es sagrada y la vida tiene que ser preservada. Y la vida se tiene que cuidar. Y ese es el corazón de Dios. Entonces, para esas personas no es tan fácil distinguir lo que está mal o la maldad. Al contrario, de repente se hacen partícipes. Y yo no estoy diciendo que son personas terriblemente malas, porque también te voy a decir algo. Mucha gente que está confundida con la maldad, está atrapada por la maldad. No conoce otra cosa, no conoce la vida. No conoce la verdad. Pon atención a lo que digo, porque ese es precisamente de lo que se trata. Las personas que promueven la muerte como una forma de existencia, la muerte de otros, por supuesto, ¿verdad? Porque así como son tan aguerridas, ¿verdad? Para decir que es derecho de ellas y todo esto, ¿verdad? Que sacar a los niños del vientre y matarlos, de repente no están pensando que ellos podrían estar promoviendo su propia muerte. Es lo mismo, aunque ellos siempre distinguen, no es lo mismo. No es lo mismo porque el niño que está formándose todavía no es un ciudadano, un ser humano, no sé qué tanto, no sé qué dicen. La verdad, de repente se me hace tan absurdo, sinceramente, y lo digo abiertamente, que no lo entiendo. Pero bueno, la idea es que están atrapados ahí. Pero los que estamos conociendo a Jesús, tenemos que tener muchísimo cuidado de no permitir que todas esas ideas y pensamientos entren y se metan dentro de nuestro corazón, en medio de la iglesia, en los niños, en los jóvenes, porque es un adoctrinamiento bestial. Es por todos lados, desde todos los foros, en todos los ámbitos. Es un bombardeo constante. Y lo hacen en libros, y lo hacen en dibujos, y lo hacen en palabras, y lo hacen en toda clase de formas para penetrar. Y cuando alguno de nosotros, los que amamos a Dios, los que amamos la vida, promovemos la vida, se nos echan encima para tratar de acallarnos. Aquí el asunto no tiene nada que ver entre seres humanos, porque te recuerdo a ti que eres cristiano, que dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes espirituales de maldad que habitan las regiones celestes. Ahorita hablamos un poco de eso. Entonces yo no tengo por qué tener confrontaciones con personas que yo sé que están atrapadas. Lo que tengo que hacer es eliminar en el espíritu, a través de mi vida espiritual, de mi oración, de mi fe, tengo que romper y tengo que derribar los argumentos. Dice la Escritura que las armas de nuestra milicia, las armas con las que nosotros peleamos, no son carnales, o sea, no son algo que puedo agarrar con las manos, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aclaremos esto, porque de repente, si estamos entendiendo que las armas de mi milicia no son carnales, tengo que entender que las armas de la milicia de mis enemigos tampoco. El ataque de mis enemigos tampoco. Aunque el enemigo use personas, así como Dios me usa a mí, como hijo suyo, también el enemigo usa personas.
Y yo no digo que sean solamente sus hijos, porque son sus esclavos, ¿verdad? Pero bueno, así los usa. Y sus armas no son necesariamente físicas, aunque las usen. Aunque esas personas lleguen a agarrar, no sé, una pistola o algún otro tipo de arma, ¿verdad? En realidad, lo más importante no es esa, porque la vida de este cuerpo físico es relativa. Se va a acabar. Todos, aunque vivamos bien, aunque toda nuestra vida sea saludable, aunque nazcamos como una persona saludable y vivamos saludablemente, un día esta vida física se va a acabar. Que si se acabó de otra manera, que si se acabó una enfermedad, que fue un cataclismo, que fue una bomba, que fue lo que sea, se va a acabar, se acaba, se acaba. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es lo trascendente, lo eterno, lo que permanece. Y yo te quiero decir que regresando al principio que te estaba diciendo, hay una gran situación que estamos enfrentando porque hay muchas personas en nuestro contexto mexicano, pero también latinoamericano, que creen. Han heredado, como muchos heredamos, ¿verdad? Una forma de creencia, una religión, una forma de creer. Pero déjate tú de eso. Lo importante es que si esa persona, independientemente de lo que haya recibido por herencia, tiene un encuentro con Jesús, es maravilloso. Pero si no lo tiene, solamente está pensando que cree en algo que realmente no cree. Ni siquiera entiende lo que es la fe. Porque creer en Jesús no es leer a alguien o leer acerca de alguien, es que Él hizo y te pueden recitar como todo mundo que conoce la Biblia, ¿verdad? Cualquier persona que lea la Biblia puede recitar, ¿verdad? O leer, o hablar, o comentar, o platicar de las historias que están plasmadas en la Biblia. Pero lo importante en este caso te quiero decir es, ¿cómo le hacemos para que esas personas que conocen esas escrituras, que conocen la palabra de Dios, la vivan? Ese es el trabajo, esa es la disyuntiva. Porque yo me puedo acercar con alguien que ha creído siempre en Jesús de esta manera que te estoy diciendo y le digo, oye, ¿me permitiría hacer una oración por ti para bendecirte? Y te dicen sí. ¿Y puedo orar por ti porque Dios te quiere sanar? Sí. Oye, mira, Jesús es el Señor. Sí. Todo va muy bien. Pero a la hora que les empezamos a decir, Dios se ha revelado a nosotros como un padre, no como una madre. Ahí es donde empiezan a tener muchos problemas. Pero quiere decir que en su mente y corazón Jesús no está por encima de todo. Jesús sigue siendo hijo, pero no hijo de Dios, hijo de su ideología, hijo de una madre humana que se ha divinizado. Y nosotros tenemos una situación muy importante con esto, porque le tenemos que llevar a esas personas a que reciban a Cristo Jesús como el Señor de todo lo que existe. Es difícil para esas personas entender que Dios, siendo Dios, decidió hacerse hombre y el hecho de haberse metido, ¿verdad?, a la naturaleza humana implicó ser engendrado en una mujer especial, sí. Nadie le quita lo especial a María, pero fue engendrado para que participara de la naturaleza humana, no para que se sujetara a la naturaleza humana. ¿Entiende esto, por favor? Y a ti te lo digo porque tienes que tener herramientas y elementos para hablarles y ayudarlos a encontrarse con Jesús. La misma María, una vez que Jesús ya se dio a conocer en su ministerio y fue e hizo la obra y terminó su obra en la cruz y resucitó, fue una discípula como todos los demás, sus hermanos de Jesús, porque Jesús tenía hermanos, por favor. Jacobo, uno de los principales líderes de la iglesia, era hermano natural de Jesús, era hijo de José y María. Sus hermanos mismos que al principio no lo reconocían, quién es este, porque no habían tenido un entendimiento de quién era Jesús hasta que vivieron la experiencia, además de verlo hacer los milagros, que al principio les pasaba un montón de cosas. Usted lo puede leer en los evangelios. Pero ya una vez que Él muere y resucita, reconocen a Jesús como el Mesías, el Salvador. Y entonces toda la familia
se vuelve discípula de Jesús. Toda la familia de Jesús. También María, también María. Es más, María tiene la oportunidad de platicar un montón de cosas desde su punto de vista que solo ella podía platicar. Es súper fundamental esto, pero te quiero decir, me preocupa y es preocupante porque hay mucha gente que camina creyendo que cree, creyendo que Jesús es su Señor. Y mira, esto que acabo de decir de la madre es importante, pero más todavía es que las personas vivan como cristianos genuinos. ¿Y a qué me refiero? Al perdón, a la misericordia, al amor, al arrepentimiento del pecado, a la convicción del pecado que trae el Espíritu Santo. Eso que también es fundamental para nosotros, pero también debe ser fundamental para los que tienen una religión, pero que no viven conforme a Dios, sino conforme a ideas, a principios, a pensamientos. Y mira, el riesgo que corre una persona que tiene una religión, la que sea, es que se hace su propia ideología. No se somete realmente a nada. No termina por entender que hay una dimensión que Dios ha puesto ahí. Y esto es algo poderoso. Voy a hablar un poquito más y me voy a meter en otro asunto que tiene que ver con esto. Entonces tenemos un panorama. Los cristianos que hemos recibido a Cristo, que estamos aprendiendo a obedecer a Dios, tratando de vivir una vida de santidad, tratando de poner en obra su palabra, nos enfrentamos con otras personas también cristianas, quiero decir, de la misma iglesia cristiana, que te dicen, eres un exagerado, ¿por qué te la pasas pensando en Dios? Y una serie de cosas que no corresponden con una persona llena del Espíritu Santo. ¿Por qué tengo que batallar con ellos? ¿Por qué tengo que cargar con ellos? Si no quieren vivir su vida cristiana, que no la vivan, pero que no estorben a nadie. Pero los otros, los que están en la ignorancia, los que no saben, necesitan que les amanezca, que se les abra el entendimiento, que se den cuenta que las cosas no son como ellos han creído o como piensan, porque a veces ni es que lo creen, es que es cómodo que te hereden algo, es cómodo que te den algo que no te costó ningún trabajo, es cómodo que des por hecho. No hay cosa peor para una persona cuando tiene que tomar decisiones trascendentales que dé por hecho las cosas. Es que a mí me dijeron, es que a mí me enseñaron, es que a mí me... Sí, ok, eso está bien para un niño que está aprendiendo, pero no para una persona que ya toma decisiones por sí misma y tiene que decidir y asumir la responsabilidad de lo que decide. Si das por hecho, puedes dar por hecho cosas que están totalmente equivocadas y sigues viviendo de manera equivocada. Y eso lo digo tanto para nosotros como cristianos que ya tenemos al Señor y que estamos buscando una comunión con el Espíritu Santo, como para el que no tiene nada de eso. El mundo está de cabeza, usted lo sabe, no se lo tengo que decir. Y no solo por el coronavirus, por todo lo que está pasando. De algún modo ya está escritas muchas cosas. El asunto es que la iglesia cristiana tiene que asumir su papel de este tiempo. Y de eso estoy hablando ahorita. Tiene que asumir su papel. Tiene que asumir su papel. Por eso ayunamos, por eso oramos, por eso nos atrevemos a reprender espíritus inmundos. Por eso cambiamos nuestra vida y la ponemos delante de Dios para que seamos alguien que glorifique y manifieste al Señor. Porque eso hace que la gente conozca a un Dios verdadero, cuando es verdadero y lo estamos manifestando nosotros. Hay una batalla, hay una guerra. ¿Por qué? Porque finalmente los que creen, puede ser que terminen muy mal, porque están creyendo que van bien y en realidad van quizás a un precipicio. No todos quizás, pero muchos. Y los que sabemos que hay un precipicio adelante, tenemos que despertarlos y decirles, hey, abre los ojos, fíjate para dónde vas. Aprende que haya un camino más correcto y no es el que estás llevando. ¿Cómo le pido a Dios que este mensaje le llegue a mucha más gente? Tú que estás viendo, que lo vas a ver, compártelo por favor, compártelo. Estás viendo que la gente va hacia un precipicio, sabes que es un precipicio porque tú tienes los ojos abiertos, ellos están distraídos o quizá con los ojos vendados. Y lo que tienes que hacer es advertirles y decirles de tal manera, escucha, aquí está el asunto, de tal manera. Porque hay gente a la que tú le hablas que no quiere oír lo que le dices, quizá por la manera en que se lo dices, quizá porque está
totalmente cautiva en la forma como vive. Pero sea por la razón que sea, esa persona necesita la misericordia de que sus ojos sean abiertos. Ya si abriendo los ojos sigue yendo al precipicio, es su decisión. Pero que no sea por negligencia nuestra. Que no sea porque nosotros pudimos advertirles y no lo hicimos. Estoy citando la Escritura en paráfrasis, claro. Porque dice que si alguien ve pecar a otro y no le advierte, la culpa viene sobre el que tenía que haberle advertido y no se lo dijo. Fíjate qué tremendo. Que no quede de nosotros poderles anunciar la palabra. Y mira, como seguramente a ti también te ha pasado, yo he hablado con personas que cuando les quiero compartir el evangelio, hasta insultos me he ganado. Todo por quererlos ayudar. Perdón, mi carácter es pesado, difícil a veces, me dan ganas de simplemente sacudirme los zapatos e irme, como dice la palabra. Pero eso no es toda la compasión que se necesita. Por eso Jesús reprendió a los discípulos que le dijo, ustedes cálmense, yo vengo a salvar, no a perder. Entonces necesitamos tener compasión y misericordia, a pesar de que pasen por encima de cosas que yo digo, pues sí, a veces sí. Pero todo esto nada más es para que entiendas que las personas no necesariamente están entendiendo la situación en la que se encuentran. Y aunque haya una voz que les hable, quizá están tan atrapadas, tan cautivas, tan confundidas, ¿verdad?, en sus propias ideas, que no se dan cuenta de hacia dónde van. Y no te pueden oír. No es que no quieran, es que no pueden porque están esclavizadas. La Biblia le llama la muerte espiritual. Esa es la muerte espiritual. Cuando el espíritu no tiene la capacidad de ser libre y ser el que ejerce el dominio sobre el alma y sobre el cuerpo. La persona que está muerta en el espíritu no puede, aunque quiera, no tiene forma, está cautivo su espíritu como encadenado y enmudecido. Y el que gobierna en esa persona es el cuerpo o es el alma, que el alma es donde está la inteligencia, el pensamiento, las emociones, y eso es lo que la gobierna y domina a la persona. Y regresamos al punto que empezamos diciendo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Yo puedo padecer algunas situaciones en mi vida que se me oponen y las estamos viviendo, por favor. Creo que yo no conozco a lo largo de mi vida personal, 54 años, de los cuales casi 30 y tantos años, ¿verdad?, he sido cristiano. En los 30 y tantos años que tengo de cristiano, nunca había visto tanta oposición, tanta adversidad, tratar de callar la palabra y la boca de los hijos de Dios como en este tiempo. Pero a la vez, jamás había visto tanta gente cristiana en el mundo como en este tiempo. Es un tiempo divino, glorioso, maravilloso, extraordinario, que me está tocando vivir junto contigo. Pero tengo que aprender a asumir cómo es ese tiempo. Tengo que aprender a ver cómo es este tiempo y cómo yo debo actuar en este tiempo. Estamos en una guerra, te lo digo y te lo repito, estamos en una guerra. Y la guerra es para ver cuántas almas se pueden rescatar en cuanto a nosotros, porque Dios tiene un plan y Él va a hacer en su soberanía cosas gloriosas. Claro que no va a depender de nosotros, pero hay algo que tú y yo, los que amamos a Dios, tenemos que hacer. Porque Jesús no vino a morir en la cruz para llevarse un puñadito de gente sufriente a lo largo de los siglos. Jesús fue a la cruz a derramar su sangre para ganar a multitudes de multitudes y llevarlas a su presencia cuando sea el tiempo en su soberanía. Pero el diablo pretende tratar de impedir que eso ocurra. Trata de matar, robar y destruir. ¿Y quién le pone un alto? Ahí está la cosa. Hay gente cristiana que piensa que el único que tiene que poner un alto es Dios, y Dios te está diciendo, yo te he nombrado a ti, mi iglesia, para que me representes. Fíjate bien. ¿Qué somos los hijos de Dios? Eso, hijos de Dios. ¿Y qué hacen los hijos de Dios? Lo representan. No nada más son príncipes o reyes en este caso, ¿verdad?
Ahora, sí somos reyes, sí lo somos, pero ¿qué? El rey que no hace nada, el rey que está sentado, el rey que le pasan por encima todas las cosas y no hace nada. No, somos reyes que ejercemos o debemos ejercer gobierno y dominio. ¿Sobre qué? ¿Sobre otros seres humanos? No. Sobre los espíritus inmundos, sobre los espíritus que tratan de mantener cautiva a la gente para llevarla a un lugar que no es su destino. No es lo que Dios quiere. Dios quiere salvación. Jesús vino para salvar y rescatar lo que se había perdido. ¿Qué habíamos perdido? La comunión con Dios. ¿Qué habíamos perdido? La eternidad con el Señor. ¿Qué habíamos perdido? El dominio sobre la tierra. Y muchas otras cosas. Y todo eso lo vino a restituir Jesucristo nuestro Señor. Con su obra, con su sangre derramada, con su muerte en la cruz del Calvario, con su resurrección. Y creo que a mí me pasa, como a muchos quizá les llega a pasar, que de repente dices, bueno, pero a veces no me siento capaz o apto o entendido. De eso estoy hablando. Pero ¿sabes qué? Me contestó el Señor algo que me impactó muchísimo y que te lo quiero comentar, porque estoy seguro que te va a servir. Me dijo, un rey, aunque no ejerza, tiene la vestidura de rey y es rey. Y yo dije, ok, ¿y eso qué significa? Significa que cuando llega a un lugar, ejerce la vestidura que tiene y se acabó. Aunque ni se sienta capaz, aunque ni se sienta apto, simplemente lo hace. Y si quieres que te lo demuestre, me dijo, observa a los reyes de la tierra o a los gobernantes de la tierra. Y vas a ver que aunque aptos no son, hacen lo que quieren por la vestidura que tienen. ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta más impresionante? Porque aunque así es en lo natural, también así es en el espíritu. Por eso, aunque no seas muy diestro, si te enfrentas a un demonio, en una persona que está endemoniada, porque eso ya me ha pasado a mí también, ese demonio se tiene que sujetar a la vestidura que Dios te ha dado. Yo lo he vivido. Al principio me daba miedo enfrentarme a un demonio porque yo ni sabía qué era eso. Me acercaba con cierta timidez. Pero en cuanto yo me ponía en la posición de decir, porque Jesucristo me dio su autoridad y su nombre, y en su nombre te echo fuera, en ese momento que yo asumía eso, o lo asumo, ese demonio, aunque vocifere, aunque se ponga de cabeza, aunque maldiga, se va porque se va en el nombre de Jesús. ¿Qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que eso es exactamente lo que pasa en el espíritu cuando simple y sencillamente asumimos quiénes somos conforme a lo que Dios ha dicho. Si Dios me ha dicho que soy su hijo, soy su hijo. Y si me ha dicho que me ha dado poder y autoridad en su nombre, me ha dado poder y autoridad en su nombre. ¿Para qué? Para echar fuera demonios. Te voy a decir una cosa, los demonios andan sueltos. ¿Y qué tengo que hacer? Sujetarlos. ¿Y qué tengo que hacer? Encadenarlos. ¿Y qué tengo que hacer? Detenerlos. Porque tengo autoridad para hacerlo y lo hago y lo tengo que hacer. Y tú también lo tienes que hacer. Pero para esto tienes que tener claro que tu posición de autoridad demanda una posición de santidad. Y ese es el asunto. Sí opera la posición que Dios te da, pero la eficacia de la autoridad viene cuando sabes que estás parado firmemente en Cristo. Firmemente en Cristo. Cuando estás parado firme en Jesús. ¿Que cuesta trabajo? Sí. No sé si tú le has enseñado a tus hijos o los jóvenes que me están viendo lo saben. Pero las cosas que son valiosas, las que verdaderamente nos dan un algo, lo que sea en la vida, requiere un esfuerzo. Aun cuando el esfuerzo no lo hayas hecho tú. A lo mejor tienes una posición privilegiada como hijo porque tu padre y tu madre, ¿verdad? O algún antepasado tuyo trabajó mucho para dejarte una herencia. Vamos a suponer que tienes una herencia. No te costó trabajo a ti recibirla, pero a alguien le costó trabajo para que tú llegaras a tenerla.
todo lo que es valioso, todo lo que tiene algo de importancia, cuesta trabajo, esfuerzo. La santidad es algo que tenemos que empeñarnos en vivir. Y tenemos armas dadas por Dios, pero tienes que entender que hay contrapartes en las armas. Yo tengo un escudo que es el escudo de la fe. Tengo una espada, por llamarlo de alguna manera. Hoy una espada suena ridícula a menos que sea parecida a la de la guerra de las galaxias, ¿verdad? En realidad está diciendo Dios que tengo un arma poderosa con la que puedo pelear, que es su palabra. Su palabra es un arma poderosa y se compara al tiempo de Pablo a las armas que tenían los romanos para combatir. A nosotros hoy sería algo muy diferente de arma, pero es tan poderosa con la que Dios nos ha dado, que es su palabra. Y el escudo también es mucho más poderoso que el que se puede comparar de lo que tenían los romanos. Y así cada una de las partes de esa armadura que nos describe el Señor a través de Pablo. Tenemos una armadura que Dios nos ha dado, pero esas armas son eficaces para destrucción de fortalezas. Destrucción de fortalezas. O sea, lo que la gente vive para, por ejemplo, lo que te decía hace rato, para que alguien crea que cree, es una fortaleza mental. Que una persona crea que cree es una fortaleza mental. Y hay veces que uno piensa que con una palabra simplemente va a caer esa fortaleza. No, señor, no es tan fácil. Te voy a decir algo importante y lo he dicho en muchas clases y lo digo ahorita abiertamente. Para que una persona sea libre de la idolatría, primeramente tiene que derribar el ídolo en su corazón. No tiene ningún sentido derribar un ídolo físico, el que sea, si en el corazón de la persona todavía tiene nicho el ídolo. Si en el corazón de la persona hay un nicho, no importa cuántas veces derribe yo el ídolo afuera, la persona sigue siendo idólatra porque el corazón está ahí atrapado con ese ídolo. Ahí está el nicho, el lugar donde está el ídolo. ¿Por qué es tan importante lo que digo? Porque nosotros como cristianos sabemos que Jesucristo tiene que habitar en nuestra vida, en nuestro corazón. Nada puede ocupar el lugar de Jesús en nuestro corazón. Nada debe ocupar el lugar de Jesús en nuestro corazón. Para esas personas que creen, Jesús es uno más de los que están ahí. A veces es propiamente alguna otra entidad, persona dentro del ámbito de su fe, pero a veces es una persona física, su trabajo, aún la misma ideología que tienen puede ser el ídolo, el dinero. Muchas cosas, cualquier cosa que ocupe el lugar de Jesús en el corazón de la persona es un ídolo. Inclusive para ti, si ya eres cristiano, si algo es más importante que Jesús en tu vida, es un ídolo. Quiero que lo entiendas. Y tienes que aprender a echarlo fuera y que Jesús sea el que ocupe el lugar único y principal en tu corazón y en tu vida. Esas personas tienen que aprender con la manera que podamos llevarles, con amor, con misericordia, con oración, con intercesión. Ahorita hablamos de eso, para que sea derribado en su corazón cualquier concepto, fortaleza, para usar la palabra bíblica. Cualquier fortaleza emocional, mental, hasta espiritual, que esté tratando o de hecho cautivando su vida. Creen que con ritos serán oídos, creen que con rezos serán oídos, creen que con portarse bien serán oídos y no entienden que nada de eso tiene valor delante de Dios, porque no lo conocen. Por eso te digo, creen que creen. Pero también pasa en la iglesia cristiana. Hay mucha gente cristiana que cree. Es que ya cumplí, es que ya fui, es que ya di, es que ya oré. Así no funciona, es una relación. No es una máquina donde abonas. El religioso abona oraciones, abona buenas acciones, abona justificaciones, abona rezos, abona actos. Ese es el religioso. Y ese piensa que por todos sus actos y por las cosas que hace, podrá ser librado. Pero Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino solamente a través de Jesús. Ellos son de buena fe, actúan de buena fe, pero están equivocados, están en la ignorancia.
¿Cómo les hacemos llegar la verdad? Tenemos que derribar los argumentos en el espíritu. Antes, tenemos que pelear con los demonios que los tienen cautivos. Tenemos que pelear con los espíritus inmundos que los tienen cautivos. Estas cautividades a veces vienen por generaciones. Es que mi madre era, es que mi padre, es que mis abuelos, es que mis bisabuelos, y es que toda mi familia y toda mi descendencia, toda mi parentela ha sido de esto, de aquello. Da por hecho. Entonces yo tengo que seguir en lo mismo, no me puedo mover de aquí, tengo que seguir en las mismas cosas. Y nosotros que entendemos están cautivos con pensamientos, con ideologías, con costumbres, con tradiciones. Estamos enfrentando una situación compleja. Porque aún las personas que creen, a veces en su ignorancia también, se van por lugares o ideologías y defienden ideologías que no tienen defensa delante de Dios. No la tienen. Yo te voy a decir una cosa, y hay un montón de polémica con lo que voy a decir, pero no me importa, es tiempo de hablar claro. Hay gente que se enoja, se molesta y se preocupa y llora y hace berrinche y bueno, dice chorro de cosas, justificando la necesidad de que las personas se mantengan en una situación de pobreza. Y yo digo de miseria, porque para mí son diferentes las cosas. Y yo lo que leo en las Escrituras es que Dios quiere que no me falte nada, para empezar. Para mí, una señal, testimonio de vida, es que el Hijo de Dios, Dios se preocupa por él. Uno de los nombres de Dios es proveedor. Y por favor, no quiero que se confunda usted si me está viendo. Ay, es que hay toda una doctrina de la prosperidad y quién sabe qué. Sí, hay una doctrina de la prosperidad que es extrema y que se va por un lugar que no es el correcto. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del derecho que como hijo de Dios tengo para que el diablo no me robe nada y para que yo tenga más que suficiente según la promesa de Dios en la palabra. Según dice el Señor, que yo no me preocupe ni me afane, porque cada día tiene su propio afán y en mi casa no debe faltar nada. Y si empieza a faltar algo, tengo derecho en la oración y delante de Dios, primero que nada, pedirle perdón por mis pecados si algo he hecho mal, pero segundo, para proclamar y declarar y establecer que Él es fiel y verdadero y que toda promesa que Él ha hecho es sí y es amén, y hasta que ocurra lo que tiene que ocurrir. No hay manera que nadie me diga que eso no es verdad. No hay manera que no me lo diga. Yo lamento mucho por los que han llevado al extremo el asunto, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y así como tengo derecho, porque Jesús lo hizo por mí en la cruz, a ser sanado en la enfermedad, y yo puedo pelear con la enfermedad hasta el final si hace falta, creyéndole a Dios de que Él es mi sanador. Porque Él es mi sanador. Por sus llagas fui sanado. Es algo que tiene que quedarte claro. Ese derecho que tengo, también tengo derecho a que no falte nada en mi casa. Ay, pero ¿cómo es posible que anden predicando estas cosas? ¿Cómo es posible? Claro que es posible. ¿Por qué quiero producir una sociedad de gente que no sabe trabajar, que no sabe creer, que no sabe esperar en Dios? Oye, bíblicamente te pongo ejemplos. Ahí está Pedro. Apenas lo van a llamar. Es un hombre del mundo judío, pero normal. Yo creo que era un hombre respetuoso de Dios, pero era un hombre común y corriente, un pescador. Y ahí está el pescador. Viene esta escena maravillosa, ¿verdad? Que viene en la Biblia, donde está Jesús y están unos pescadores que saben, ¿verdad? Toda la noche pescando. Toda la noche. No pescaron nada, cero. Entonces llega Jesús y le dice, oye, pues echa la red ahí, en tal lado. Pero maestro, hemos pescado toda la noche. Es decir, yo soy pescador, yo sé de esto, me la pasé toda la noche, no pesqué nada. Pero bueno, maestro, porque tú lo dices, lo voy a hacer. Y avientan la red. Y viene lo que se llama la pesca milagrosa. Una multiplicación, una cantidad de peces que solo él no podía. Tuvieron que llamar a otras personas para ayudar a levantar la pesca.
Oye, si eso no es una multiplicación, si eso no es una señal de bendición, si eso no es una señal de prosperidad, ¿qué es una señal de prosperidad? ¿Por qué Dios tenía que hacer eso? Pues hay muchas razones, pero a mí en lo personal me deja claro que Dios les está diciendo a esos primeros discípulos, si ustedes me siguen, a ustedes no les va a faltar nada. Eso es lo que me dice esa palabra. Esa escena me dice a mí, entre otras cosas, no es lo único, me dice muchas cosas. Pero una que me dice es, si ustedes me van a seguir, conozcan y sepan que a ustedes nunca, jamás les va a faltar nada. No hay persona que me pueda decir que eso no es así. Y por supuesto que lo voy a predicar y por supuesto que lo voy a enseñar hasta que esto ocurra de manera generalizada, porque el Señor es bueno, es fiel, es verdadero y todo lo que ha prometido lo cumple. Que yo tengo que hacer mi parte, yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que creer, yo tengo que creer. Claro que sí. Me toca creerle. Estas personas que creen, a veces no creen. Me ha tocado, por ejemplo, gente que le digo, oiga, es importante que usted ore por, de esas personas que creen. Es importante que usted bendiga a sus hijos, que ore por sus hijos, a una madre. ¿Sabes qué me contestó esa persona? Me dijo, no, yo no puedo hacer eso. Eso solamente lo pueden hacer los sacerdotes. Le digo, no, los padres pueden bendecir a sus hijos y lo deben bendecir. Es algo que nos toca a nosotros, bendecir a nuestras generaciones, para que les vaya bien, para que el Señor esté con ellos, para que los sustente, para que tengan temor de Dios y no se aparten ni se alejen de sus caminos. ¿Cómo que lo tiene que hacer otra persona? No importa que sea un sacerdote o lo que sea. Además te voy a decir una cosa que tampoco saben esas personas que creen. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Así que nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de bendecir a las generaciones, a nuestra familia y a nuestra descendencia. A mí me toca bendecir a mi congregación y a toda la gente que pueda y me permita, se lo voy a hacer. Le bendigo en el nombre de Jesús. Hablo prosperidad a sus vidas. Quito todo argumento y mentira de su corazón y engaño que les ha hecho creer que no pueden salir adelante, que no tienen la capacidad, que no tienen el talento, que no tienen la habilidad, que no tienen los estudios, que no tienen la herencia. ¡Basta ya! Son mentiras. Si somos hijos, tenemos todo el derecho que ganó Cristo en la cruz. Y Él dice en su palabra que nos ha hecho coherederos juntamente con Él. Que tenemos que vivir una vida austera, sí. Así es como es que Dios le gusta, está bien. Pero la austeridad no es que yo me mantenga en austeridad, es que lo que yo tengo no lo retenga. Esa es la austeridad verdadera. Jesús se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos, pero no para que viviéramos en palacios, para que multiplicáramos la bendición. En eso estamos de acuerdo. Cualquier persona prosperada tiene que ser generosa por definición. Eso es lo correcto, eso es lo santo, eso es lo eterno, lo apropiado. Dar y dar y dar y dar y todo el tiempo te estoy predicando que des para que seas prosperado y bendecido. Aún en medio de la adversidad hay que dar y a veces hay que dar más allá de nuestras fuerzas para demostrarle al Señor que lo amamos, que le honramos. Y que tenemos amor y compasión por otros. Amén. Así es como Dios hace y en mí. Entonces, las personas que creen tienen que ser liberadas de ese concepto equivocado, de esa ideología, de ese pensamiento, de esa costumbre, de esa herencia que han recibido. Tienen que salir de ahí y yo no los puedo sacar a jalones, a estirones. Los tengo que sacar presentándome delante de Dios y diciendo, Señor, yo intercedo por ellos. Pido perdón por sus pecados. Rompe toda cadena y atadura que los tiene atrapados. Ellos necesitan conocerte, ten misericordia, por favor. Ciertamente hemos pecado, me pongo a su lado. Intercedo por ellos, es parte de mis armas. Por eso oro por México, por eso oro por el gobierno, por eso oro por todas las naciones de la tierra. Porque Dios en su compasión y misericordia quiere que la gente se salve y que no se pierda.
Ese es parte del dominio, es parte del gobierno, es parte del reino que tengo. Soy las manos de Dios, soy la boca de Dios. Claro que lo soy, porque el Espíritu Santo habita en mí. Y Él usa mi boca, usa mis manos, usa mi corazón, usa mi vida. A pesar de mí, sí, a pesar de mí. Por ahí empecé diciéndote, yo soy rey y sacerdote, aunque no lo comprenda a veces. Soy profeta, aunque no lo comprenda a veces. Y me pongo la vestidura de profeta y la ejerzo como ahorita. Y no tengo ningún problema con eso. Porque sé que Dios está conmigo. ¿Cuánto voy a vivir? ¿De qué manera voy a vivir? ¿Hasta cuándo? El tiempo que Dios quiera y tenga preparado para mí. Y todo el tiempo declaro, y así estoy diciendo, Señor, yo te pido que me ayudes a cumplir tu propósito. Mientras yo esté en este cuerpo, te sirva y permíteme cumplir con aquello para lo cual me planeaste antes de que me llames a tu presencia. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Así que nosotros tenemos una labor importante ahorita. Para que eso que te estoy diciendo sea más claro, desde el otro lado, hay espíritus inmundos que persiguen a la gente, que la atrapan, que la engañan, que la hacen creer mentiras, que la hacen vivir en mentiras, que le hacen creer que lo que ellos piensan es la pura verdad y que de ahí no se deben de mover, pase lo que pase. Los aterrorizan, les mienten, los engañan. Les hacen creer que si se apartan o se alejan de lo que creen, algo terrible les va a pasar. Esto que te voy a platicar es un testimonio real. Estamos hablando de un santero, punto y aparte. Un hombre dedicado a hacer brujería, de las más terribles. Una persona que tenía un alto rango dentro de la santería, pero también en la afiliación gubernamental, porque era un gobierno al que servía, el gobierno de Cuba. Y entonces está en este lugar, le están compartiendo la palabra de Dios y él escucha el mensaje del evangelio. Y habla con la persona que le está compartiendo y le dice, yo no me puedo convertir porque el día que yo me convierta me matan. Así le dice. Y esta persona llena del Espíritu Santo le dice, sí es probable que el día que te conviertas te maten. La diferencia es que si tú te conviertes y te matan, te vas al cielo. Pero si tú no te conviertes, cuando te mueras, te vas al infierno. Así que toma una decisión. Si quieres ser valiente, Dios te ama, te perdona tus pecados si te arrepientes y si te mueres, te vas con Él. Yo no te estoy diciendo que vas a ser librado de la muerte de eso. Puede ser que sí, si son los propósitos de Dios. Pero lo que sí te puedo decir es que si te matan después de que recibas a Cristo, vas a estar en la presencia de Dios y en ningún otro lugar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así es, de esta naturaleza es. Dejemos de jugar, dejemos de tener una falsa consideración a la gente que te dice, no, es que yo creo, es que mira, quién sabe qué, olvídalo. La manera de creer no es la que yo predico, no es la que tú quieras, es la que Dios dijo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino solamente a través de Él. No hay otro camino, no lo hay. No hay santos, no hay vírgenes que te conduzcan a la presencia del Padre, solamente Cristo. No hay. ¿No lo quieres entender? Tómate tu tiempo si quieres. Esperemos que sea suficiente y que tengas oportunidad. Pero no te cierres, no te niegues. No te enojes porque oyes algo que no estás acostumbrado a oír. Mejor investiga, mejor reza u ora, como quieras decirlo. Busca a Dios. Dile que quieres conocer la verdad, que no quieres estar engañado. Lo mismo le puede pasar a un judío. Los judíos de repente no leen Isaías 53. Isaías 53 tiene la clave perfecta para que puedan entender que Jesucristo es el Mesías. Jesús es el Mesías. Los judíos, por definición, por tradición, por costumbre, por lo que han vivido, se niegan a oír de Cristo, muchos de ellos, la mayoría. No se atreven a leer el Nuevo Testamento, no quieren saber nada porque piensan que se trata de persecución, de muerte, de destrucción, por malos manejos de malos cristianos en la historia.
pero por sus prejuicios no están leyendo sus propias escrituras. No se están dando cuenta que Jesús es judío, que el Nuevo Testamento lo escriben judíos convertidos y que Jesús es el Mesías. Y cuando pueden tener la libertad de leer Isaías 53, se dan cuenta que Jesús es el Mesías. Y me decía un judío, los judíos no nos convertimos porque ya somos judíos. Los judíos nos completamos porque aceptamos al Mesías. ¿Cómo se llame? Lo importante es que judíos y no judíos, todos abran su corazón y reconozcan a Jesús. Solamente. Tenemos que pelear contra espíritus inmundos que le engañan, que le arrastran a la gente a la mentira, a vivir socavados, engañados, envilecidos muchas veces. Hay gente que dice, yo creo en Dios a mi manera. Sí, puede ser que creas a Dios en tu manera. Se llama religión, aunque sea la tuya. Pero la religión no te salva, el que te salva se llama Jesús. Jesús es el que salva, no la religión. Apréndete eso. Jesús es Dios. Es Dios. Punto. ¿Qué significa que es Dios? Que preexiste. Aún preexistiendo, decidió hacerse hombre, sí. ¿Compartió la naturaleza humana? Sí, porque un hombre, ¿verdad? En las condiciones que vino Jesús, era el que podía redimir a la humanidad, porque un hombre cayó, un hombre, y por un hombre pecó toda la humanidad, Adán. Y por un hombre tenía que venir la redención, Jesús. Así que por Jesús viene la redención. Todos los que aceptamos a Cristo, y lo que estoy diciendo, que es el Evangelio, somos salvos. ¿De qué? De la ira venidera, del infierno, de la separación eterna con Dios. ¿Para qué somos rescatados? Para tener una vida eterna con Jesús, con el Señor para siempre. El cielo existe, sí existe. El infierno existe, sí existe el infierno. El infierno no fue creado para los hombres, pero Dios lo tiene que usar con los hombres que insisten e insisten e insisten en oponerse, rebelarse e ir en contra de Él. Pero no es el destino del hombre. Dios no nos creó para ir ahí. Así que tenemos una tarea importante. Entender que tenemos una oposición espiritual, que son espíritus inmundos opuestos a Dios, que Dios nos dio nombre de Jesús y autoridad de Jesús y a su Espíritu Santo para combatir a los demonios, a los espíritus inmundos, a los que sea necesario combatir. ¿Para qué? Para libertar a los cautivos. Eso es parte de la labor, libertar a los cautivos. Predicar la palabra está bien, pero la palabra tiene que traer libertad y eso se hace a través de la oración. Yo oro e intercedo para que se rompan las cadenas, las prisiones, las ataduras, las ligaduras de impiedad, la ignorancia y todo ese temor que está acumulado, que le impide a la gente abrir su corazón y decir, sí, quiero recibir a Cristo. Sí, entiendo que no he creído correctamente a pesar de que había oído de Él o que había mencionado a Él. Porque la gran mayoría de los mexicanos tienen un cierto concepto de Jesús. La gran mayoría de los mexicanos. Pero no tienen a Jesús. No es lo mismo conocer de alguien que conocer a alguien. Y mucho menos es conocer íntimamente a alguien. Y sabes que la invitación de Dios para ti, para mí, para todos los que se acercan a Él es tener cercanía profunda de intimidad y que eso se obtiene a través de una relación con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene a nosotros y nos trae convicción de pecado, nos lleva a adorar a Jesús, pero también nos dice que somos hijos de Dios y nos confiere poder y autoridad. Así que todo esto te estoy diciendo, y ya estoy terminando. ¿Por qué? Porque estamos convocados ahorita a seguir orando y peleando. ¿Estamos peleando contra qué? Contra huestes, potestades, con autoridades demoníacas de nivel alto, muy fuertes. ¿Por qué? Porque están trascendiendo las naciones, porque están matando gente. Porque si esa gente no conoce a Cristo, se va al infierno, que finalmente eso es lo más importante para el diablo. No es tanto matar a la gente, sino que la gente que se muera no se vaya con Dios. Eso es lo que más le vale a él.
Por eso es tan importante que el mensaje de Cristo llegue eficazmente a toda persona. Y es parte de la profecía que se tiene que cumplir, que todo el mundo habrá oído de Cristo. Todo el mundo. No quiere decir que todo el mundo se vaya a salvar, pero que todo el mundo haya tenido la oportunidad de oír de Cristo. Hoy estamos viendo milagros increíbles. Jesús se está revelando a gente musulmana, a gente budista, a gente hinduista. Él se está revelando. Acabo de ver un testimonio increíble. Este es un de esos gurús hindús, ¿verdad? Que se dedican a estar haciendo yoga y andar ahí metidos haciendo sus meditaciones. Y de repente un hombre es llamado por Dios y le dice: quiero que vayas a tal lugar, te vas a encontrar una persona con estas características y le vas a hablar de mí. Y un amigo de este hombre cristiano le dijo: ven, acompáñame a ese amigo. Sí, vamos. Y dice el que narra, que es el amigo, dice: es impresionante. Estábamos ahí y de repente apareció este hombre y mi amigo fue corriendo y le empezó a hablar y el hombre aceptó a escuchar. Fíjate lo que te voy a decir, pon atención. Y entonces dice: vamos a hablar en otro lugar. Sí, vamos a hablar en otro lugar. Y ya empieza a predicarle y el hombre, el gurú, le empieza a decir: sí, sí, sí. ¿Aceptas? Sí. Y le pregunta: ¿por qué? ¿Por qué si tú normalmente no hubieras aceptado, me aceptaste lo que te estoy diciendo? Fíjate lo que le contestó el gurú. Y le dice el gurú: lo hice porque estaba yo en mis meditaciones y de repente, y él le platica que tuvo una visitación, una voz que él reconoció fuerte, poderosa, le dijo: yo soy Jesús y te voy a mandar a alguien que te va a hablar de mí. Así le dijo. Entonces el que le estaba compartiendo, que pensó que era el superungido, se dio cuenta que era Jesús el que había hecho toda la cita. Y todo el asunto, lo que necesitaba Jesús era que le confirmara una persona, en este caso él, la palabra. Oye, yo no sé si tú quieres vivir estas cosas, pero yo sí. Yo sí quiero vivir estas cosas como Ananías, ¿verdad? Que le dijo: ve y háblale a este hombre Saulo y le vamos a... todo eso, ¿no? Esto es igualito, que es exactamente de la misma situación. Imagínate a este gurú ya convertido, ¿a cuánta gente no le habrá compartido ya? No tiene ningún problema. Esta gente ya está acostumbrada a ayunar, esta gente está acostumbrada a malpasársela, está acostumbrada a que les digan cosas horribles, pero ahora va a ser con propósito, ahora va a ser porque es un cristiano comprometido, lleno del Espíritu Santo. Estamos viviendo tiempos especiales. Yo quiero que Dios use mis manos. Vamos, pon tus manos así. Dile: yo quiero que uses mis manos, yo quiero que uses mi corazón, yo quiero que uses mi boca, Señor. Yo quiero que me uses todo. No me quiero perder de nada, no quiero que me siga molestando la carencia, las noticias, todo eso que está ahí revolviéndose. Yo quiero centrarme en ti, quiero concentrarme en ti. Quiero recordar que eres mi Padre. Fíjate bien, dile: tú eres mi Padre. Quiero recordar que tú eres mi hacedor, tú me hiciste y me formaste. Quiero recordar que tú eres mi justicia, tú me justificaste con la sangre de Cristo. Yo quiero recordar que tú eres mi proveedor y sustentador, que a mí no me falta nada porque tú eres mi proveedor. Yo quiero recordar, Señor, que tú eres el Señor de los ejércitos y yo soy parte de ese ejército. Yo quiero saber que parado bajo el nombre de Jesús, bajo la vestidura de tu Hijo, con la unción que has puesto sobre mí, puedo derribar fortalezas espirituales de maldad. En el nombre de Jesús, yo derribo toda fortaleza espiritual de maldad alrededor de mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi congregación. Tiro todo esto en el nombre de Jesús. Vamos, hazlo. Yo echo fuera de mi casa el espíritu de temor y de enfermedad. Te vas en el nombre de Jesús. Todo reclamo que hay hacia o contra mi familia, fuera en el nombre de Cristo. Ellos son redimidos, ellos son salvos, están bajo promesa de salvación en el nombre de Jesús. El Señor está conmigo, y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Mi vida tiene valor porque Jesucristo me compró con su sangre. Mientras yo estoy redimido por la sangre de Cristo, mi vida tiene valor. Y vale el tiempo que esté en esta tierra porque represento a Jesús.
Respira profundo y dilo. Yo represento a Jesús. Yo represento a Jesús. El Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Y si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Dice su palabra. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Cierra tus ojos un momento y dile: Padre amado, yo estoy consciente de que hay muchísima gente en mi país, en mi nación, que cree, Señor, pero que no te conoce. Que acepta una oración, que acepta un milagro, que acepta inclusive hablar de ti o que se le hable de ti, pero que no te tiene por centro de su vida, que no te tiene verdaderamente como el Señor de su vida, aunque lo digan. Ten misericordia, Padre, por favor. Ellos han recibido una mala información, han recibido una mala formación, han sido engañados como yo también fui engañado. Por favor, Señor Jesús, quita la venda, vamos, dile, quita la venda de su mente y de su corazón. Quita las barreras mentales, emocionales y espirituales que hay en ellos. Trae salvación y libertad a mi nación. Sí, hemos pecado delante de ti, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, hemos abierto puertas, hemos hecho cosas que no te agradan, que te ofenden. Nosotros, nuestros padres y nuestros antepasados, nuestros hijos, Señor, aún, y nuestros descendientes. Perdónanos, Padre, perdóname. Vamos, dile: yo soy México y te pido perdón por la fornicación, por la ignorancia, por el adulterio. Te pido perdón por el aborto, Señor, por el asesinato. Te pido perdón por el engaño, por el cohecho, por la manipulación, por la brujería y por la hechicería. Te pido perdón por la idolatría. Vamos, dile. Te pido perdón. Sí, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, pero tú has decretado una nación, libertad, prosperidad, salvación. Una nación que lleva el evangelio a otras naciones. Una nación bendita, agraciada, favorecida, 1000 veces dichosa, transformada por tu presencia, gloria y poder, por tu sangre derramada. Señor, yo creo en ti. Vamos, dile: te creo. Creo tu palabra, creo tus promesas. Creo que me libertaste, creo que me rescataste, creo que pagaste el precio por mí, por mi familia. Creo que tú amas mi vida, mi casa espiritual, pero también creo que amas a mi nación, desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste. Señor, yo creo que tú no quieres que prevalezca la maldad, la iniquidad, la ignorancia, la manipulación, el despojo. No, mi Señor, perdónanos, perdóname. Levanta tu mano derecha y dile: Señor, yo me comprometo a seguir intercediendo, orando, estableciendo y proclamando tu verdad y tu palabra. En el nombre de Jesús. Me quiero dirigir a ti que estás viendo esta transmisión y nunca le has entregado tu vida a Cristo. Escucha bien lo que te digo. No si tienes una religión, no es que yo sí creo porque tengo una religión o eres de esta o de aquella religión. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando a ti que nunca has hecho un acto voluntario, consciente, donde vienes y le dices a Dios, a Jesús: perdóname de mis pecados, te entrego mi vida, me arrepiento y te confieso como el único Señor y Salvador. Es a ti a quien me estoy dirigiendo, que a pesar de que tienes una cierta fe o religión, no vives conforme a los principios de Dios. Y aun si la has tenido, no has sido fiel. A ti te estoy hablando. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y sé honesto contigo mismo y con Dios. Y dile: perdóname, Señor Jesucristo, porque a pesar de que he oído de ti, he creído que creí en ti, pero no te he obedecido. No me he interesado en ser tu discípulo. No me he convertido a ti. Y cuando me hablan de ti, nada más hago evasivas o me molesto. Pero realmente yo te necesito. Realmente me arrepiento de mis pecados. Y te abro mi corazón. Y te entrego mi vida. Y desde hoy, desde este día, te confieso como el único Señor, Dios
Rey y Salvador. En el nombre de Jesús. Y quiero hacer algo más, ya terminando. Si tú estás enfermo allá en tu casa, quiero decirte que el sanador está en tu casa. Y que ahí donde tú estás, el Espíritu de Dios está tocando tu cuerpo. Yo echo fuera de tu vida todo lo que ha causado dolor físico primeramente. Todo dolor físico, todo malestar físico, toda enfermedad, cualquiera que sea su nombre, especialmente ahorita por lo que estamos viviendo, cualquier enfermedad que tenga que ver con las vías respiratorias o gastrointestinales, yo la echo fuera de tu vida y declaro la sanidad que Jesucristo compró para ti en la cruz, por sus llagas. Fuiste sanado y yo envío palabra de sanidad en el nombre de Jesús ahí en tu casa. En este momento, no al rato, no mañana, no en la noche, ahorita mismo hay sanidad para ti en el nombre de Jesús. Yo echo fuera de la mente y corazón de cualquiera que esté viendo esto el temor a la escasez. Yo echo fuera de ti escasez y temor a la escasez, fuera en el nombre de Jesús. Hablo vida y palabra de bendición y de la que prometió el Señor, de abundancia. Yo declaro, conforme a la palabra de Dios, que a ti no te falta nada. Que se abren puertas, la oportunidad, el trabajo, o aún sobrenaturalmente se multiplican las cosas. Si es lo que necesitas recibir, eso ocurre también a ti, en el nombre de Jesús. Hablo palabra de vida, palabra de salvación, palabra de libertad. Basta de estar aquejado por mentiras, por engaños. Tienes que tomar lo que es tuyo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, amados. Que Dios les bendiga.